Jesús Rodríguez, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo está usted? Un saludo para todo su equipo Un también. gusto muy grande, Jesús. Bueno, cuénteme qué investigación está haciendo la AGN. Bueno, usted sabe que hay un mandato legal por la ley de contratos de vacunas que establece que la auditoría debe auditarlos, esos Ujú. contratos. Claro, Usted sabe también que corresponde el deber de confidencialidad en relación a estos contratos, de mi sí, parte, sí. como todos los funcionarios de la AGN. Ahora bien, la propia información pública difundida en múltiples medios nos permite hacerle una síntesis, Ujú. que dice que la Argentina ha firmado 5 contratos, que se refieren en realidad a 3 tipos de vacunas. Ha firmado contratos que las 3 tipos de vacunas porque hay 3 de esos contratos que tienen el mismo vacuna, Ujú. AstraZeneca, Covishield y Covax. Y por otro lado, los otros 2 son el de Sputnik y el de Sinopharm, los chinos. De estos 5 contratos, son alrededor de 50 millones de dosis las que están consignadas en los contratos. El monto total de los contratos es de alrededor de 380 millones de dólares. Eso quiere decir que el precio promedio ponderado de los contratos firmados por la Argentina es de algo menos de $8 por dosis. Ahora bien, al día de la fecha, aproximadamente, de nuevo de acuerdo a los datos oficiales, han llegado el 20% de esas dosis contratadas. Y contrariamente, se ha pagado, de acuerdo también a los datos del presupuesto, de la ejecución presupuestaria, alrededor del 50% del total del contrato. Esta Ujú. es la situación hoy. A la pucha. La auditoría, como usted sabe, está trabajando, es una decisión unánime del Colegio de Auditores, que no podía ser de otra manera porque es un mandato de la ley. Ujú. Y al mismo tiempo está trabajando en el plan estratégico de vacunación para ver que la eficacia de su desarrollo y de su desempeño. Ujú. Ahora, usted entonces afirma que Argentina ya pagó el 50% del total de las vacunas. De El acuerdo a los 50% datos, de los 380 millones de dólares ya los pagó, pero recibió el efectivamente, 20% de vacunas. de acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria. Yo no le puedo decir de cada uno de los contratos porque no corresponde que lo haga, no estoy habilitado para hacerlo. Ujú. Pero sí puedo decirle, de nuevo, otra información. Hay un estudio muy interesante que ha relevado cómo fue el desempeño de 123 países, de casi 190 reconocidos por Naciones Unidas sobre 123 países. Y ha mirado 3 cosas. Mire usted qué interesante. Primero, la evolución del Producto Bruto, qué ha pasado con el nivel de actividad económica. Ujú. Segundo, los fallecidos por millón de habitantes. Y en tercer lugar, un índice muy novedoso desarrollado por la Universidad de Oxford, por la cual construye un índice de confinamiento de cada uno de los países. Ujú. Y mire usted, la Argentina duplica el promedio de caída del Producto Bruto Interno de cada uno de esos 123 países. Muy mal desempeño. En caso de las muertes por millón de habitantes, triplica el promedio de esos 123 países. Y en relación al confinamiento, a ese índice construido por la Universidad de Oxford, la Argentina tiene un número que es superior en un 40% al promedio de esos países. Quiero decir que en materia de atención de la pandemia, el récord, el resultado, el registro que muestra la Argentina es muy decepcionante. Horrible. Según los números que usted dice, son horribles. A ver si entendí bien. Fallecidos por millón, Argentina triplica. El promedio de esos 123 países. Ok. La Argentina duplica la caída de PBI y el índice de Efectivamente, confinamiento es 40% superior al promedio. efectivamente, exactamente. Muy interesante, ¿eh? Números que nunca se han dicho. Muy, muy impresionante. Precisamente por eso lo traigo, porque es un dato que, eh, que evidencia los déficits y las falencias que ha tenido la estrategia
O sea, el plan de pandemia fue horrible y el plan de vacunación está siendo horrible. Bueno, usted fíjese, creo que los números que evidencian la falta de testeos y la déficit en la aplicación de vacunas son reveladores de que de las dos pilares sobre los cuales se asienta la posibilidad de afrontar de manera exitosa la pandemia, testeos y vacunación, muestra estas debilidades. Sí. Ahora, doctor, lo que usted me contaba acerca de lo que se pagó, 50% ya se pagó, pero llegó solamente el 20% de vacunas. ¿Esto podría, asemejarse a un acto de corrupción, a un posible acto de corrupción? Mire, la verdad que no lo sé y creo francamente, no es nuestra misión eventualmente hablar de esas circunstancias. Nosotros lo que hacemos en la auditoría, un control de legalidad de los contratos y un análisis del desempeño del plan estratégico de vacunación. Las cuestiones de responsabilidades penales eventuales, que no puedo de ninguna manera descartar, pero bajo ningún punto de vista afirmar, corren por otro carril y que no es responsabilidad de la auditoría. Jesús, soy el doctor Claudio Sin, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Yo podría argumentar desde el lado del gobierno, bueno, mire, yo tuve que gastar un PBI entero para poner el sistema de salud en condiciones porque el gobierno anterior lo dejó en las mínimas condiciones operables posibles. Así que tuve que gastar mucho dinero en comprar respiradores, camas, jeringas, agujas, bombas de fusión, monitores, etcétera, etcétera. Y además puedo decir lo siguiente, mire, a mí todos los proveedores de vacunas me han pedido que pague por adelantado, así que haya pagado solo el 50%, perdón, solo el 50% de lo que me pidieron es casi un milagro. Digo, para argumentar, para ponerme en abogado del diablo. Bueno, vamos a lo primero de su afirmación. Yo podría decirle también que es cierto que aumentó el gasto, pero al mismo tiempo que ese mayor gasto está caracterizado por un rasgo poco recomendable, cuál es la opacidad y la ausencia de controles. Bueno, usted tiene que decir eso, ¿no? Claro. Digo, usted está en capacidad para decir eso, es el auditor, así que usted es el más indicado para decirlo. Le voy a dar algunos datos que no son de la auditoría, sino de un observatorio que llevó adelante Poder Ciudadano. Relevó las compras de 62 organismos, con alrededor de 677 compras completas, expedientes, por alrededor de 15.000 millones de pesos. De esos 15.000 millones, 2.000 millones de pesos fueron hechos por fuera del portal Comprar, que es el registro que permite la transparencia de las cuestiones. Del mismo modo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas hizo un análisis de 232 expedientes, donde concluyó que más del 40% no habían sido publicados ni en el Boletín Oficial ni en la Oficina Nacional de Contrataciones. Y una red que llevó adelante una investigación de compras en provincias concluyó que más del 90% de las compras habían sido hechas sin licitación. Estos son los datos de las compras que muestran una opacidad que puede abrir las puertas a actos irregulares, como en su momento vimos en el Ministerio de Desarrollo Social al principio de la pandemia, que provocó el relevo de varios funcionarios. Son impresionantes estos datos, doctor. Impresionantes. Pero esto tiene que ver con un punto que me parece que se conecta con algo de las discusiones de estas horas. Cuando la emergencia le abre las puertas a la ausencia de controles, estamos en problemas. Claro, obviamente. Y estamos en problemas y eso es y eso produce un desequilibrio institucional. ¿Sabe qué me hace acordar? A la frase de Rosenkrantz. La emergencia no es una franquicia para hacer cualquier cosa. Bueno, permítame decirle una cosa. Ahora que estamos discutiendo las facultades delegadas, sí, es interesante recorrer cuántos decretos de necesidad y urgencia en uso de facultades delegadas fueron firmados por los respectivos poderes ejecutivos.
Y me gustaría recordar que, por ejemplo, en el caso de los 8 años de administración de la doctora Fernández de Kirchner, se firmaron en total 81 decretos de necesidad de urgencia, para algo menos de uno por mes. Sí. Durante la administración del presidente Macri, se firmaron 71, algo alrededor de 1,5 por mes. Claro. En estos 8 meses que lleva el gobierno del presidente Fernández, se han firmado 97 decretos de necesidad. Le van a decir, pero la pandemia, doctor, pero la pandemia. Bueno, pero como le digo, la pandemia justifica medidas extraordinarias, pero bajo ningún punto de vista tolera o permite admitir la ausencia de control. Claro, ni opacidad ni actos irregulares, como usted lo llamó. Efectivamente. Claro. Doctor, le agradezco infinitamente su tiempo. Al contrario, le mando un abrazo. Le mando un gran abrazo. El doctor Jesús Rodríguez es el presidente de la Auditoría General de la Nación.